otro amigo que ya llegó para hablar sin censura, es el historiador, analista, miembro de esta familia, Molay Maza Ontiveros, y es que solamente con la ayuda de Molay también podemos irnos a la historia y entender lo que está haciendo Donald Trump, bien o mal, pero podría ir de la mano de pues esta doctrina que por muchos años se creía desaparecida. Bueno, muchos optimistas considerábamos desaparecida de América para los americanos, y que hoy vemos que lleva a un Donald Trump hasta robarse un buque petrolero venezolano. Mi querido Molay, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Vicente? Saludos, saludos y muy agradecido de estar con ustedes este día 12 de diciembre, tan emblemático y tan importante para nuestro país y para todo el mundo, porque sí, las cosas que están pasando necesitan de la intervención divina, ciertamente. Sí, la verdad que sí. Ay, Ayúdanos, Virgencita. Madrecita de América, sálvanos, sálvanos Sí. del imperialismo. ¿Cómo ves las cosas? Ya arremetió contra Maduro, ya arremetió contra el presidente de Colombia, y ahora sí la cosa se pone complicada porque Putin también ya exige respuestas, y Claro. pareciera que esto se pone color de hormiga, salvo que tú digas otra cosa. No, sí, está muy color de hormiga. El asunto es que la doctrina Monroe nunca desapareció, ¿no? El, el asunto que se presenta ahora es la ratificación de la política de Estados Unidos frente al mundo, desde que Estados Unidos es el imperio que mayor cantidad de acumulación de capital ha logrado y que mejor ha logrado desatar su armamentismo, ¿no? Desde finales de la Segunda Guerra Mundial inició ese proceso, ¿no? Su intervención en América Latina pues también es una intervención histórica, desde la intervención en Nicaragua a mediados del siglo XX, ¿no? Y luego las intervenciones para frenar los procesos revolucionarios de Guatemala contra Jacobo Arbenz, ¿no? El proceso democrático de Chile en el 73, ¿no? El apoyo a la dictadura militar en Argentina, la conspiración de la mal llamada Revolución Libertadora en contra de Juan Domingo Perón en Argentina, ¿no? Y luego las sucesivas dictaduras militares, siempre, ¿no? En las dictaduras militares en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Venezuela, en Brasil, en Costa Rica, ¿no? O sea, siempre en todas las intervenciones, todos los procesos de, de, de conspiración y desmantelamiento de gobiernos nacionalistas, democráticos o mínimamente progresistas, siempre ha estado detrás Estados Unidos, ¿no? Y en el siglo XXI, pues el golpe de Estado en Honduras en contra de Manuel Zelaya, ¿no? Y luego cómo se apoyó a los gobiernos que siguieron ese golpe de Estado para hacer fraudes electorales e instaurar una dictadura cívico-militar, ¿no? Que el gobierno de Xiomara Castro logró abrir una pausa e iniciar un proceso de reconstrucción, pero eso ha sido frenado, o por lo menos eso parece, pretende ser frenado con un fraude electoral y con la intervención de Donald Trump. Pero si hacemos esta lectura, nos damos cuenta que esa es la política de Estados Unidos, no es la política de Donald Trump en lo particular, ¿no? Es la política del imperialismo. Cuando cayó la Unión Soviética en el 90, 89, 90, en esa época, ¿no? De la caída del muro de Berlín y el desmantelamiento de la Unión Soviética, ciertamente lo que pasó es que la correlación de fuerzas favoreció al gran capital frente a los estados nacionales, ¿no? Y no digamos frente a las izquierdas, ¿no? Las izquierdas se desdibujaron. Costó por lo menos una década volver a articular un discurso políticamente ilusionante que pudiera disputar escenarios políticos de alto nivel, ¿no? Hasta la llegada de Hugo Chávez Frías, ¿no? A finales del siglo XX, ahí se recuperó un poco la ofensiva, ¿no? Pero durante esa década se instauró la idea de que estábamos en una nueva era de democracia y libre mercado,
¿no? Y que ahora pues esas democracias liberales serían las que ordenarían en un mundo basado en reglas la disputa de poderes y los desequilibrios del propio capital, ¿no? Porque el propio capitalismo, las propias empresas transnacionales, los propios fondos de inversión y los bancos, pues ellos traen sus propias batallas, ¿no? Sus propias competencias. Se disputan el mundo y desatan guerras para ellos mismos dinamizar sus mercados y arrancarse y arrebatarse espacios de influencia y áreas de influencia, ¿no? Y ya los pobres del mundo, los de a pie, somos los que ponemos los muertos, ¿no? Ellos acumulan riqueza, nosotros ponemos los muertos. Entonces ese sistema mundial aparentaba no ser un sistema mundo injusto basado en la dominación de un centro imperial hacia los países periféricos, ¿no? Y se diluyó del lenguaje político esto que estamos diciendo ahorita, ¿no? Esto que con tanta claridad se ve en el escenario internacional, el imperialismo y la piratería, ¿no? Ahora están más que nunca mostrados y causando estragos, ¿no? Y ahora sí, o sea, todos los que renegaron de la categoría imperialismo para analizar el sistema mundial global, pues ahora tienen que rehacer todos sus ensayitos y volver a repensar en el imperialismo. Todos los que pensaron que el colonialismo se había terminado, ya estaban pensando en una sociedad postcolonial y una teoría postcolonial, pues es hora de caminar sobre sus pasos hacia atrás y revisar nuevamente sus postulados, porque el imperialismo y el colonialismo están más vivos que nunca y están relanzados. Tan vivos que también necesitan brazos para realizar o cumplir sus operaciones en los países en donde se decida. Me refiero a María Corina Machado, por ejemplo, mi querido Molay, que con sus declaraciones también queda exhibida, ¿no? Dice, Venezuela, cuando le preguntan si está a favor de una invasión extranjera, una invasión militar en Venezuela, dice, Venezuela ya está invadida, y empieza a dar una lista de grupos, organizaciones, y dices, ¿con qué soltura dicen cosas que van de acuerdo a la narrativa esta que los ha llevado a un premio Nobel de la Paz? Qué horror. No, sí, justamente, o sea, este corolario de la doctrina Monroe, ¿no? Pero, fíjate, tal vez lo nuevo, lo novedoso es esta desfachatez y este cinismo del trumpismo, ¿no? Que durante toda la historia del imperialismo norteamericano se habían ocultado bajo el discurso de la libertad y la democracia, ¿no? Y sus intereses coloniales y sus genocidios y sus asesinatos y sus conspiraciones, por eso eran conspiraciones, las de la CIA siempre las ocultaban, ¿no? En la narrativa de la libertad y la democracia, ¿no? Incluso eran informes desclasificados los que daban nota de las conspiraciones y las violaciones de derechos humanos en Argentina, en Chile, en Vietnam, ¿no? Ahora esos informes ya están desclasificados. Donald Trump lo dice de manera cínica, ¿no? Y ese cinismo del trumpismo se apoya de la narrativa construida a partir de la utilización de estos símbolos occidentales que pretenden ser puros, prístinos, ¿no? Inmaculados, pero que en realidad forman parte de del mismo ecosistema de la propaganda imperialista, que es el premio Nobel de la Paz, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, se inventan una marioneta, ¿no? Necesitan estas marionetas, ¿no? Se inventan la marioneta de María Corina Machado, María Golpista Machado, le dicen ya, ¿no? Y la llenan de un contenido falso, ¿no? La entrenan para que sea así, con una sencillez y una facilidad y una simpleza pueda sacar las mentiras que se le antoje, ¿no? Pero también justo ahí está el presidente de la comisión del Nobel, también es otra marioneta más, ¿no? O sea, ¿qué demonios tenía que estar él pidiéndole a Maduro que dejara el gobierno? O sea, ¿quién se creen que son los europeos, los noruegos, los del Nobel, para estar diciéndole a un país latinoamericano cómo se debe gobernar y cómo no se debe gobernar, ¿no? Y hacen toda esta puesta en escena, que afortunadamente esa puesta en escena del Nobel fue manchada por las movilizaciones callejeras de la gente que salió a protestar
Y esa gente que salió a protestar, no protestaba solo por la mentira y el montaje y lo patético que es que una persona que promueve el belicismo, que promueve la violencia, que promueve la guerra, como es esta María Golpista Machado, no solo protestaban contra ese personaje nefasto, sino que también protestaban contra la intervención militar en Venezuela, ¿no? Y por eso llevaban banderas de Venezuela y por eso llevaban banderas de Palestina, y es gente que está ya, es lo que hace 10 años se burlaban de uno, y yo te lo digo por experiencia, ¿eh? En muchos espacios universitarios o incluso en muchos espacios de la izquierda se burlaban de tu servidor y de muchos camaradas más cuando hacíamos un análisis que incluyera la peligrosidad del imperialismo y su proceso de fascistización. Y Sí, hoy, por mucho tiempo cuando hablabas de imperialismo, ay, ay, pinche comunistoide, trasnochado, trasnochado, ándale, sí. Y la gente tiene que darse cuenta que ustedes estaban, y lo digo por como historiador, querido Molay, estuvieron en lo cierto siempre, estuvieron del lado correcto de la historia, perdón, pero es importante señalarlo, porque ya no se puede permitir el chiste fácil sobre estas cosas que tienen un impacto importante en nuestros días. sí, y si no lo caracterizamos de manera correcta, no vamos a ver cuáles son las formas de lucha que necesitamos para oponernos a esta andanada imperialista de Estados Unidos, de Europa, ¿no? Y los conflictos que puede crear a nivel global, ¿no? Porque una cosa es el show, la parafernalia, ¿no? La propaganda que crean alrededor de María Golpista Machado, el Nobel, ¿no? Y otra cosa ya son los ataques directos, ¿no? Brutales, que son como tres elementos que hay que tenerlos muy claros, ¿no? Uno es el crimen de guerra, ¿no? Puro y duro en las costas del Pacífico y del Caribe, ¿no? Eso de matar gente por ser sospechosa es una brutalidad, ¿no? Es totalmente irracional, ¿no? Incluso ese mundo neoliberal que tanto defendieron está contrapuesto a esta lógica imperial, ¿no? Desatada. Entonces es la desesperación del leviatán imperialista por rehacerse de los recursos naturales porque va en descenso y no tiene propias formas de reabastecer y restablecer sus dinámicas de consumo y por eso se lanza a apoderarse de los recursos del planeta, y empezando por América Latina. Entonces empieza con el asesinato, con el crimen en contra de pescadores o en contra de personas sospechosas a las que no se les ha demostrado nada, no se les ha hecho ninguna investigación, no se les ha hecho ninguna acusación en firme, no se les ha hecho ningún juicio. En cualquier estado de derecho, esto es un crimen de guerra, lo que está haciendo Donald Trump en el Pacífico y en el Caribe. Pero tenemos una comunidad internacional que no alza la voz. Entonces ahí está un elemento importante, ¿no? Luego el otro paso trascendente es la, la, amenaza de ocupación, ¿no? de Venezuela y el objetivo de el cambio de régimen en Venezuela, ¿no? Cuando ya intervino electoralmente en dos países con resultados que se pueden hacer análisis más complejos, porque yo no creo que el elemento central de la victoria de Milei o de la victoria o del fraude electoral en Honduras, el elemento central no es lo que Trump dijo, sino el elemento central es cómo se construye un fraude y cómo se apoya un fraude desde el centro imperial, más lo que Trump dijo, eso sí, ¿no? Pero ese es ese intervencionismo puro y duro, finalmente eso es lo concreto, es que están interviniendo. Entonces te quitan gobiernos, te hacen fraudes electorales y luego amenazan militarmente de quitar un gobierno electo. Te puede gustar o no te puede gustar Maduro, pero fue electo por su pueblo, ¿no? Y la oposición te puede caer bien o te puede caer menos bien, pero no ha tenido la capacidad política de articular democráticamente una fuerza suficiente para ganar la elección. Y eso es así, y punto. Cuando la izquierda no ha tenido capacidad de articular esa fuerza para ganar una elección, pues no la gana, y ya. Y se reorganiza y se vuelve a lanzar una y otra vez hasta que ganamos, ¿no? Y los de derecha cuando no ganan hacen berrinche y van a llorarle al imperio para que tumbe a los gobiernos que sí ganaron las elecciones. Eso es
Otra vez, en cualquier sistema de derecho, en cualquier estado de derecho, en cualquier sistema democrático, en cualquier orden basado en reglas que tanto presumen los gringos, presumían, pues eso es totalmente irracional, totalmente ilegítimo. Y viene esta tercera etapa, la tercera etapa que se abre con la piratería pura y dura y abierta, que es el robo, ¿no? El robo en descampado, descarado, absolutamente ilegal, absolutamente inconcebible en cualquier idea de equilibrios internacionales. Esto es una declaración de guerra a todo el sistema de la normatividad del mercado y de la jurisprudencia global. O sea, el mensaje para el mundo es: yo puedo hacer lo que yo quiera, yo me puedo robar lo que yo quiera, ¿no? Y es piratería, ¿no? Finalmente esto es la piratería. A cualquiera, ¿no? O sea, Donald Trump le está diciendo a cualquier país, si a mí se me antoja, te robo tus naves, ¿no? Así. Peor que la reina de Inglaterra en el siglo XV, ¿no? Peor, ¿no? 14, 15, 16, 17, hasta el 18, ¿no? O sea, ¿no? Los siglos del proceso de piratería se quedan con el ojo cuadrado, viendo cómo el imperio gringo usa su ejército abiertamente, ¿no? Ni siquiera porque justo los piratas eran navíos con banderas de ningún país, ¿no? Pagados por las monarquías para robar las mercancías de otros países, ¿no? En el mar. Pero la piratería, la idea es que no se identificara con ninguna bandera para que no supieran quién se robó eso, ¿no? De eso iba la piratería. Y después ese comercio robado se vendía y las ganancias de esas ventas llegaban a la corona, ¿no? Llegaban al gran poder, ¿no? Pero siempre era subrepticiamente, ¿no? La corona inglesa pagaba a unos piratas y se hacía de la vista gorda, y la corona española pagaba a otros piratas y se hacía de la vista gorda, y ahí se estaban robando las mercancías, pero no entraban en guerra porque eran los piratas los que robaban, no era España, no era Inglaterra, ¿no? Y acá tienes al pirata del planeta que va con el ejército de los Estados Unidos, pagados por los contribuyentes en Estados Unidos, a robar de manera grosera un barco con millones de litros de petróleo, que era un barco donde había capital estatal venezolano, capital privado y capital civil, ¿no? Y ya estaba comprado, ¿no? Entonces, no sabemos a quién le han robado ese barco, pero no fue al Estado venezolano, porque el Estado venezolano ya había recibido la paga por el barco, ¿no? Entonces, esto fue un robo a terceros, ¿no? Y entonces por eso Rusia dice: explíquennos por qué, con qué motivación, con qué razones, con qué justificación ustedes pueden robar un barco de petróleo, ¿no? Y porque si pueden hacer eso en el Caribe, lo pueden hacer en el Pacífico, lo pueden hacer en el Golfo Pérsico, lo pueden hacer en el Golfo de Hormuz, ¿no? Va a llegar el momento en el que cualquier potencia pueda decir: esto es mío, yo me lo quedo, y se acabó el sistema jurídico internacional, ¿no? Y se aplica, y es lo que yo he estado insistiendo todo este tiempo, se empieza a aplicar la normatividad del derecho del más fuerte, ¿no? El que pueda imponerse por la vía de la fuerza, por la vía de las armas, es el que finalmente va a imponer las reglas. Y eso es un retroceso total a los pocos avances civilizatorios que se le podían reconocer a la humanidad en términos de convertirse en humanidad, ciertamente, pues es un retroceso Oye, ya a otras épocas. oye, y hablando de otro país en el mismo marco, pero no en retroceso, sino creo que dando pasos importantes, el caso de Honduras, ¿no? Y la presidenta Xiomara Castro que dice: a ver, todo parece indicar que van a anular las elecciones. Ha Deben. dado la orden al Congreso Nacional que vayan a sesión y que se analice la cancelación de las elecciones de este año por la mano extranjera. Y esto sí es también de análisis, así como lo estás analizando, lo peor que estamos viendo, esto que, pues que también obviamente tiene la mano oscura de los que mueven la cuna, los que mecen la cuna, pero la respuesta del gobierno de izquierda me pareció, o me parece, para el análisis, Molay.
Sí, por supuesto. Y yo creo que ahí el análisis debe poner el foco en justamente qué respuesta deben dar los pueblos, ¿no? En qué nivel y de qué formas, ¿no? Para responder justo a esta ofensiva imperialista, que es una ofensiva imperialista que si no la respondemos adecuadamente, ciertamente nos va a meter en una crisis global de la que no vamos a salir, ¿no? Y digo que no vamos a salir porque las afectaciones en los ecosistemas serán de tal magnitud que la civilización humana adelantará cada vez, adelantaremos por lo menos 100 años, ¿no? El calentamiento global, si los gringos empiezan a hacer bombardeos como los que les gusta hacer, ¿no? Aquí en América. Entonces esto hay que frenarlo. ¿Cómo lo frenamos? Pues ahí están dando la pauta Xiomara Castro, ¿no? O sea, utilizando las formas políticas, diplomáticas, democráticas para frenarlos. Porque ahí en Honduras era evidente el fraude. O sea, había pruebas. Días antes de la elección empezaron a brotar pruebas de que se estaba organizando un fraude. Se filtraron grabaciones de llamadas telefónicas de los consejeros del Consejo Electoral, donde estaban ya dando cifras y números que luego aparecieron como resultados de la elección, ¿no? O sea, ellos hablaban ya de cómo iba a haber fraude y de cómo ellos querían causar, incluso ahí está la cuestión, ellos querían causar la anulación de la elección y una serie de disturbios, ¿no? Querían que la izquierda cayera en una trampa de desestabilización del país a partir de la cancelación de la elección. Por eso no es fácil hacer la cancelación y jugar al juego que ellos estaban estableciendo, pero se tiene que resistir. Entonces, el Partido Libre se llamó a Asamblea General, se discutió la táctica y sí se avanzó sobre la idea de convocarse una gran Asamblea Nacional el 13 de diciembre y discutir la lucha, la movilización para frenar el fraude electoral, ¿no? Y luego el gobierno, como representación de su pueblo, que eso es lo importante, ¿no? El gobierno actúa porque es representante de un pueblo que lo elige, ¿no? No es Xiomara Castro actuando por sus fueros, sino es la presidenta Xiomara actuando en defensa de la soberanía de su país, ¿no? Y como representante de millones de seres humanos que la eligieron para defender esa soberanía. Y ha habido estos días también contradicciones, ¿no? Porque justamente Mel Zelaya, el esposo de Xiomara, el expresidente al que le dieron golpe de Estado y que es uno de los dirigentes más importantes del Partido Libre, él dijo que sí reconocía como ganador a Nasrallah, ¿no? Y eso generó en muchos espacios pues contradicciones y dudas, ¿no? Como si sí estuvieran reconociendo ya la derrota, ¿no? Y no se trata de reconocer o no reconocer una derrota, sino que es un fraude electoral. O sea, finalmente te conviertes en un cómplice si reconoces eso. Es como si Andrés Manuel hubiera reconocido como presidente a Calderón, ¿no? Nunca se reconoció a Calderón como presidente, era un espurio, ¿no? Y bueno, pues así. Entonces es muy importante que haya esta capacidad de resistencia, capacidad de organización y desde el gobierno y desde el pueblo y desde el partido ofrecer una alternativa legal, política, diplomática, ¿no? Pero sobre todo de movilización popular para frenar el fraude y repetir la elección. Seguramente la ruta es repetir la elección, pero necesitan candados nuevos para poder garantizar una elección limpia, ¿no? Oye, y ya que estás hablando de todo esto, fascinante, porque lo podemos trasladar después a México, mi querido Molay. Así es. Loret de Mola hace una analogía entre el discurso de María Corina Machado para Venezuela y cómo México va en esa misma ruta. Y veo a Enrique Krause que pide que vean el análisis de Loret y leo a Ricardo Salinas Pliego, solo por mencionarlo como el personaje que está abiertamente en contra de este gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. Es brutal. México va exactamente por el mismo camino que la Venezuela del dictador Maduro, directo al desastre, pero de forma muy, entre comillas, democrática.
Estoy seguro que aún hay tiempo para cambiar de rumbo y apostar por la prosperidad y no por la miseria. Sigamos dando la batalla y no se desanimen. Hay que mantener siempre la actitud y el esfuerzo. Que viva la vida, la libertad y la propiedad. Sigamos trabajando, es por México. Pero fíjate, estoy viendo las declaraciones de María Corina Machado en Oslo, regresando a ese tema y aunque es un todo, algo del todo, ¿no? Dice, Maduro va a salir con o sin negociación. Quisiéramos que fuera a través de una negociación y a Maduro le conviene sea de esa forma, pero si finalmente él decide hacerlo o lo dejan hacerlo, ya se verá, dice María Corina Machado, mi querido Molay. Creo que todas estas declaraciones para mí son fascinantes. En México pareciera que, permítame, pareciera que, perdón, que es una persona que viene en condiciones extrañas, por decirlo de alguna manera. Mi querido Molay, en México quisieran, aunque sin éxito, implantar ese mismo discurso que los lleve tal vez algún día con la ayudita extranjera a que las cosas cambien en México. Nótese mi sarcasmo, querido Molay. Es que las cosas están cambiando en México, ¿no? Y no vamos hacia lo que está haciendo Venezuela. Nos estamos separando de lo que nos hicieron, que sí nos hizo parecernos a Venezuela, pero al Venezuela de los años 80. O sea, México fue la Venezuela del Caracazo. La Venezuela del Caracazo había elevados índices de pobreza, no había crecimiento económico y había un comercio bananero, ¿no? Controlado por las élites, por las oligarquías de las que forma parte la familia de María Golpista Machado, ¿no? Que es hija de un oligarca minero venezolano, ¿no? Por eso hacen sus discursos en inglés, ¿no? Porque ellos se identifican con los grupos de poder económico, las viejas oligarquías criollas y con el imperialismo yanqui, ¿no? Y cuando esas viejas oligarquías criollas controlaban Venezuela y estaban subordinadas al imperialismo yanqui, el pueblo de Venezuela era miserable, era analfabeta, y el Estado venezolano era un Estado neocolonial, con características decimonónicas, ¿no? La revolución bolivariana, que fue una revolución democrática y que es un proceso democrático popular, al que se le pueden hacer muchas críticas, pero se le tiene que reconocer que es un proceso democrático y popular nacionalista, con un discurso socialista y con un camino que ellos consideran un camino hacia el socialismo, ¿no? Y eso nos emplaza a los seres humanos, a todas las sociedades de América Latina y del mundo, a rediscutir la cuestión del socialismo y la cuestión del socialismo como única alternativa al capitalismo y su vorágine de destrucción y de consumo que está destruyendo al planeta, ¿sí? Entonces, necesitamos una alternativa al capitalismo voraz que destruye el planeta, que destruye la vida, en aras de la acumulación capitalista. La humanidad necesita una alternativa y Venezuela es una de las alternativas, porque ellos están ensayando una forma de construir el socialismo, ¿no? Pero que digas eso es una dictadura comunista como la soviética, como la china o como la que te quieras inventar, que tampoco son fáciles de definir así, también es una definición ignorante e injusta y vulgar decir que son dictaduras comunistas y ya, ¿no? Pero ciertamente el proceso venezolano no se parece en nada al proceso soviético o al proceso chino, ¿no? El proceso venezolano es el proceso venezolano. Y la Venezuela de ahora y mira, tú búsquenlo en YouTube, pregúntenle a la IA, no me crean a mí. Venezuela ha reportado un crecimiento económico continuo con un aumento del 8.71% en el tercer trimestre de 2025. Ni siquiera Estados Unidos va a crecer en ese nivel, según su Banco Central. Este crecimiento, que ha sumado 18 trimestres consecutivos, es impulsado por el sector petrolero y el no petrolero. La CEPAL, no el Comité Central del Partido Comunista, la CEPAL proyecta que Venezuela cerrará 2025 con un crecimiento del 6%, posicionándose como una de las economías de mayor crecimiento en América Latina. ¿Miserables? No.
es que el pueblo de Venezuela asumió su destino, asumió el rumbo de su país y vino la modernización del Estado venezolano con la Revolución Bolivariana, ¿no? Y el crecimiento y la redistribución, la salud pública. Por primera vez en la historia de Venezuela había salud pública para las zonas rurales, para las zonas urbanas abandonadas históricamente. Salud pública, alimentación, educación pública, vivienda, redistribución de la vivienda, reforma urbana, ¿no? Y yo no hago apología del proceso venezolano, pero México en los 36 años de neoliberalismo alcanzó los niveles de pobreza de Venezuela de los años 80. Entonces, el problema no es que seamos Venezuela ahora, que vayamos hacia ser Venezuela ahora. El problema es que nosotros ya fuimos la Venezuela neoliberal, la Venezuela azotada por los neoliberales, la Venezuela que obligó al pueblo a levantarse en el Caracazo y que lo reprimió y lo asesinó, porque la peor represión que ha vivido el pueblo venezolano la han hecho los gobiernos oligárquicos, ¿no? Cuando asesinaron a su pueblo en el Caracazo. Esa Venezuela del Caracazo, nosotros nos convertimos en eso en los años del neoliberalismo. Alcanzamos esos niveles de pobreza, alcanzamos esos niveles de abandono, ¿no? Y ahora hicieron su revolución bolivariana, su proceso de construcción del socialismo, han logrado superar varias barreras que antes eran casi imposibles, de discriminación y de marginación, las han logrado superar. Por supuesto que tienen problemas económicos, tuvieron su periodo especial porque fueron bloqueados económicamente, porque son asediados militarmente, pero aún así son una economía pujante, ¿no? Son el país que más ha solidarizado con Cuba, que es otro de los países que están siendo brutalmente atacados por el imperialismo gringo, ¿no? Y Venezuela se ha solidarizado con Cuba de manera ejemplar, ¿no? Con alimentos, con medicinas, con insumos para los hospitales, ¿no? Y México está saliendo ahora, ¿no? Que también logramos derrotar a los neoliberales, logramos derrotar a los títeres de las oligarquías. México está construyendo su propio camino hacia la reconstrucción de la soberanía, hacia la recuperación de la independencia, hacia la reconstrucción de las plantas técnicas, económicas, científicas, industriales, que lo destruyeron los neoliberales, ¿no? O sea, es el cinismo, ¿no? El cinismo y la barbarie de estos testaferros del dinero, como Salinas Pliego, o todos esos, ¿no? Esta pléyade de imbéciles, ¿no? Como Loret de Mola y estos personeros, ¿no? Que hablan de la época neoliberal como si hubiera sido una época de mucha bonanza, y sí, para ellos lo fue, para ellos fue una época de bonanza, ¿no? Pero fue una época en que se destruyó la planta productiva, se destruyó el mercado interno, se destruyó el campo, se privatizaron más de 40,000 empresas nacionales, se destruyó la petroquímica, se desmanteló Pemex con los contratos de servicios múltiples, se desarticuló la capacidad de gestión de Luz y Fuerza del Centro, se desapareció Luz y Fuerza del Centro, ¿no? O sea, realmente se destruyó a nuestro país, ¿no? Eso que ellos dicen que está pasando es lo que ellos hicieron, destruyeron al país, ¿no? Y ahora estamos reconstruyendo lo que ellos destruyeron. Y no solo reconstruyendo lo que ellos destruyeron, ¿no? O sea, recuperamos la soberanía energética, estamos tratando de mantener la soberanía sobre los minerales y las tierras raras, ¿no? Que es parte también de un debate, de una tensión que hay ahí. Todavía no somos plenamente soberanos y propietarios de nuestro litio, eso todavía tiene sus problemas, ¿no? Pero hemos caminado hacia allá, ¿no? Estamos recuperando la soberanía sobre los recursos estratégicos como el agua, eso nadie lo puede negar, ¿no? Hemos mejorado la calidad democrática, eso es algo que ellos no pueden reconocer, porque no les gusta la democracia, pero hemos recuperado, hemos más bien, relanzado la calidad democrática de nuestro sistema político, que todavía es imperfecto, pero ya con una Suprema Corte de Justicia que se puede elegir, ¿no? Y con una reforma político-electoral que todavía no ha cuajado del todo. El año que viene será el año de la gran discusión de la reforma político-electoral, ¿no? Para mejorar las cualidades democráticas de nuestro sistema político, ¿no? Y en una de esas acabar con las entradas de estos nefastos
personeros del dinero que se cuelan por las plurinominales, ¿no? Entonces, nuestro pueblo dice, ya estuvo suave de que se anden colando por allí, los que nos representen tienen que ser los electos directamente por el pueblo y se acabó la fiesta. Y eso los tiene también aterrados, ¿no? O sea, el hecho de que la calidad de nuestro sistema democrático se mejore, quiere decir que ellos tendrán menos oportunidades de acceder al poder a la mala, como les gusta, ¿no? Y México está reconstruyéndose infraestructuralmente, ¿no? O sea, la construcción de los trenes, ¿no? No solo el Tren Maya y el Transísmico, sino los trenes que vienen hacia la capital ahora, ¿no? Los que nos van a volver a comunicar y nuestro país se está reconstruyendo en su articulación, en la capacidad de movilidad, ¿no? Casi como los europeos están acostumbrados a estar interconectados con el tren, pues nosotros estamos avanzando hacia un país que esté interconectado con el tren, ¿no? Y que cualquier persona sin hacer grandes gastos de dinero pueda desplazarse del norte al sur de su país para tener una mejor vida, ¿no? Para tener un mejor futuro, un mejor presente, y eso se está construyendo, ¿no? Eso hoy se está notando. No tiene nada que ver con convertirse en una dictadura comunista, ¿no? Y en todo caso, discutamos lo que es una dictadura comunista, ¿no? A ver si hay que tenerle miedo o no hay que tenerle miedo, ¿no? Porque, eso sí, a todos estos que dicen que aguas porque vamos a convertirnos en la dictadura comunista, vamos a ser Pejezuela del Norte, les encanta China, ¿no? Les encanta la lana, les encanta el dinerito, ¿no? Es impresionante el crecimiento chino, ¿no? Pero no se atreven a decir, pues que bueno, ¿qué pasa? Que ahí es la dictadura comunista china y vean nada más ese crecimiento que ha tenido China, ¿no? Vean nada más, es el paradigma de la relación público-privada que puede, a partir de una planificación económica quinquenal, establecer planes de desarrollo, planes de crecimiento económico, planes de producción de ciertas mercancías para ciertos mercados y planes de redistribución de la riqueza, ¿no? Ciertamente a mí no me emociona mucho el sistema chino, se me hace muy rígido, pero es el sueño húmedo de todos estos capitalistas mediocres que tenemos en América Latina y en México, ¿no? Todos quisieran ser un empresario chino, ¿no? Pero pues, para ser empresario chino necesitan el Estado chino, ¿no? Y entonces acá estaban acostumbrados a ser empresarios saqueadores, empresarios corruptos, saqueadores, que se enriquecían a partir del tráfico de influencias y del cuatismo con el gobierno, y en el gobierno tenían a sus operadores para hacer contratos y saquear y vender no sé, contratos, ¿no? Y vender empresas y vender terrenos y el agua, adueñarse del agua y de la tierra y de los recursos públicos, y estaban acostumbrados a ese sistema. Pues ahora que se les ha acabado esa manija, ¿no? Esa llave de recursos, esa llave de lana pública, ¿no? Esa transferencia de lo público a lo privado, ¿no? Esa transferencia corrupta para sacarle el dinero a la gente a partir de la corrupción del Estado y embolsársela a ellos, y además con la evasión de impuestos, ¿no? Todo ese sistema de corrupción que los enriqueció tanto, se les ha estado acabando, se les ha estado acotando, se les ha estado cerrando, sin tocarles un ápice la propiedad privada de sus empresas, sin tocar un ápice la propiedad privada de los medios de producción que se han adueñado históricamente, y si lo estudiamos un poquito veríamos que se han adueñado ilegítimamente de los medios de producción que los han enriquecido, pero eso no se les ha tocado para nada, simplemente se han acabado los flujos de la corrupción y se han acabado la evasión de impuestos, y entonces estamos avanzando hacia una república, incluso liberal, capitalista, democrática, pero donde se tienen que respetar las leyes, ¿no? Eso es lo que la 4T ha hecho hasta ahora. Muchos compañeros de izquierda están muy molestos porque ellos quisieran algo más radical, ¿no? Pero lo que ha hecho la 4T hasta ahora es hacer que se respete la Constitución y reconstruir al país,
¿no? Establecer las bases para la reconstrucción nacional después de 36 años de saqueo y de destrucción, ¿no? Y todos los resultados que estamos viendo de la 4T en programas sociales, en aumento salarial, en construcción de infraestructura, ¿no? En recuperación de la soberanía, incluso en diplomacia, todos estos resultados forman parte de una política de reconstrucción nacional y de hacer que se respete la ley, ¿no? Nada más, nada menos, ¿no? Y ya vendrán después avances democráticos, avances económicos. Yo creo que necesitamos un Estado más fuerte, por supuesto que sí, y necesitamos más control de la política frente al capital, frente al poder económico, ¿no? Y luego, ¿cómo vamos a gestionar nuestra relación con el imperio? ¿No? Porque el imperio en su agresividad piensa entrar por Venezuela, pero viene por todo, ¿no? Por eso tiene ese ¿cómo? Corolario, el corolario Trump a la doctrina Monroe, este documento de seguridad nacional que acaban de publicar, que es un escándalo, está advirtiendo que van a ocupar América Latina y van a saquear los recursos de América Latina, ¿no? Y las empresas estadounidenses tendrán privilegio para saquear América Latina y a cualquiera que se oponga se le verá como enemigo, ¿no? Como el peligro. Entonces, frente a eso, necesitamos una economía fuerte, un sistema político fuerte, un Estado sólido, pero sobre todo un pueblo involucrado, ¿no? Un pueblo muy involucrado. Entonces, no nos vamos a convertir en Venezuela, pero no porque Venezuela tenga algo de malo, ¿no? Sino porque tenemos proyectos distintos y en todo caso el proceso venezolano merece ser estudiado con respeto y con meticulosidad y ya quisiéramos, honestamente, este año México quisiéramos crecer al 6% del Producto Interno Bruto, que es la tasa de crecimiento que la CEPAL dice que va a tener Venezuela a finales de 2025, ya estamos aquí, ¿no? Eso es lo que no dicen los Loret de Mola, ¿no? Definitivamente, querido Molay. Y bueno, pues hay que estar siempre al pendiente de lo que nos desmenuza Molay para tratar de entender también desde otra perspectiva, desde otra visión, lo que leemos en los periódicos, en redes sociales, lo que escuchamos incluso en la mañanera o en las conferencias en la Casa Blanca. Por lo pronto, mi querido Molay, yo agradecido en el alma que estés con nosotros en este viernes. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes sociales, querido Molay Maza? Pues muchas gracias. Yo les agradezco mucho el espacio, la invitación y les invito a todas las que nos ven, los que nos ven, pues a comunicarnos a través de las redes, ¿no? Ahí en X Molay-Maza, en Facebook Molay Maza, en TikTok Molay otra vez y ahí me encuentran, ¿no? En otras redes, Molay Maza sí me encuentran en cualquier lado. Y pues ahí el trabajo que realizamos en la 4TV, donde también pueden pasar a informarse y a ver las entrevistas y los programas que hacemos, las colaboraciones que tenemos por allá también. Y eso, pues a seguir luchando, porque esta etapa de nuestra historia como país, como continente y como humanidad, va a depender de la capacidad de los pueblos de organizarse y de defenderse. Como dice el presidente eterno Andrés Manuel López Obrador, solo el pueblo salva al pueblo. Solo el pueblo organizado salva a la nación. Y ahora tendremos que decir, y al mundo. Solo los pueblos hacen la historia y salvan sus destinos. Pues con eso cerramos, mi querido Vicente. Les mando un fuerte abrazo a Ceci y a ti y a toda la raza de Sin Censura. Un abrazote, querido Molay. Gracias, el querido Molay Maza Ontiveros, hablando con nosotros sin censura. Y esto nos deja para revisar las primeras planas, las portadas de los diarios hoy 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. Saludo a las Guadalupes y a los Guadalupes, a los Lupitos y a las Lupitas en este día. Vamos a revisar las portadas, vamos a ver lo que publica en su